Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos. Damos gracias a Dios por este viernes, terminando esta semana. Pero Dios con nosotros no nos ha soltado ni nos va a soltar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te agradecemos tanto que tú nos hayas bendecido, Padre. Gracias, Señor bendito. Háblanos en esta tarde de ser buenos ciudadanos, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en el versículo 27. Dice Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Jesús estableció las normas de conductas de los ciudadanos. Tenemos que abstenernos de ser tropiezo para otros, de no hacer que otros tropiecen. Dice, para no ofender, dice el Señor ahí, para no ofender, sin embargo, para no ofenderles. Esa palabra, ofender, mis amados, es escandalizo, del verbo escandalón, el sustantivo. Cuando la palabra es usada como verbo ofender, significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino de alguien, hacer que alguien tropiece o caiga. Cuando es usada como sustantivo, la palabra ofender se refiere a algo que hace trastibillar o tropezar, resbalar a alguien, en cualquier cosa que despierte prejuicio en otro, cualquier cosa que sea una roca, un impedimento en el camino de otros, cualquier cosa que cause a otros caer junto al camino. Es importante notar que la piedra de tropiezo a veces es algo bueno y los que están mal son los que tropiezan. Por ejemplo, se dice que Cristo es piedra de tropiezo. Vamos a verlo en Romanos 9:33. Romanos 9:33. Vamos a ver lo que dice en la carta de Pablo de Romanos 9:33. Dice la palabra de Dios, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. A veces, sin querer, hacemos tropezar a alguien, pero el Señor es piedra de tropiezo para el que no cree. Para el que no cree. Tienes que entender eso, para el que no cree. Y que la cruz ofende a algunos. Es decir, para algunos la cruz es tropiezo. Hasta dicen, por eso, pero ¿cómo pueden tener una cruz? ¿Cómo? Si ahí murió Jesús, ¿y para qué murió Jesús? ¡Qué tonto Jesús! O sea, hay tantos comentarios. Cristo estaba diciendo que no debemos dar un ejemplo para no pagar los impuestos. Él no estaba obligado a pagarlos, pero si no lo pagaba, estaría alentando a una conducta ciudadana deficiente. Si él no hubiera pagado esos impuestos, los otros, bueno, pues entonces los cristianos no tenemos por qué hacerlo. Por eso pasaría por alto su libertad. Él estaba exento, con tal de no hacer tropezar a otros, no debe ofender a otros. No debe hacerlos resbalar, tropezar o caer bajo ninguna circunstancia. Por eso el Señor dijo, ay de ustedes que hagan caer a uno de mis pequeñitos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, mis amados. Cristo nunca hizo nada para que otros minimizaran o descuidaran sus obligaciones hacia terceros, ya fuera personas, grupos o gobierno. Hizo exactamente lo contrario, siempre alentó a otros a cumplir con su deber, siempre que él mismo involucrarse en actos ilegítimos. Cristo nunca hizo nada que hiciera tropezar a otros.
aún teniendo la libertad o el derecho de hacerlo, se rehusaba a hacerla si eso iba a ofender. Fíjense cómo dice Romanos 14, del 13 al 16. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, Jesús nos demostró su ciudadanía y su naturaleza mesiánica mediante un milagro impresionante. Pagó el impuesto. Este milagro demostró en forma, sin duda, las tres afirmaciones que Cristo acababa de hacer. Su conocimiento, su omnisciencia de la moneda en la boca del pez. ¿Cómo sabía Jesús que ese pez tenía una moneda? ¿Cómo se tragó el pez la moneda? No sabemos, pero así estaba. Jesús era de la realeza, era hijo del rey. Él demostró que era de otro reino superior a esta tierra y sus mares. Él demostró que era libre y respecto a de la tierra y sus restricciones y obligaciones. ¿Cómo pudo haber demostrado mejor su naturaleza mesiánica y su deidad? ¿Por qué pagaría Jesucristo impuestos si realmente era del cielo? ¿Por qué se sujetaría él, que no pertenecía a la tierra, a la ley civil y religiosa? Hay varias razones, mis amados. Primeramente, quiero que vayamos a Gálatas 4:4 y veamos la razón. Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está la respuesta, mis amados. Cristo nació bajo la ley. Jesús era exactamente lo que Pedro había dicho en su confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, había sujetado deliberadamente su gloria y se había humillado para hacerse hombre. Y desde el momento en que nace como hombre, nace bajo la ley. Él fue Dios y fue hombre. Como Dios, no estaba obligado a cumplir en la tierra. Pero como hombre, estuvo dispuesto a sujetarse a las leyes de los hombres. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley. ¡Wow! Lo que él y el Padre estaban haciendo por el hombre, no lo hacían por obligación, sino por amor. Por amor. Cristo, la segunda razón, quería anticipar la expiación que pronto haría por el hombre. El impuesto del templo era llamado expiación para las almas, como lo leímos antier en Éxodo, para expiación de las almas. Expiación significa cubrir el pecado, cubrir los pecados de una persona con una cubierta que hace posible la reconciliación entre el hombre y Dios. El impuesto era pagado como expiación por el pecado de una persona. El impuesto debía ser pagado en un acto de fe, creyendo que los propios pecados serían cubiertos y perdonados, y que el hombre estaría reconciliado con Dios y aceptado en forma renovada. Tenía intención por parte de Dios. Tenemos que entender todo esto, mis amados. Cristo fue hecho semejante en carne a nosotros. Semejante. La tercera razón. Cristo quería insistir en que era el Hijo de Dios. Pudo haber pagado los impuestos sin comentario alguno, pero declarando que estaba exento de ello por ser el Hijo de Dios. Cristo quiso establecer un ejemplo para el hombre. Toda persona tiene que cumplir
toda justicia. Tú y yo tenemos que cumplir con el gobierno mexicano. Tenemos que cumplir con las leyes del Estado de Nuevo León, por la administración de la ciudad en que vivas. Tenemos que hacerlo, mis amados. Tenemos que insistir. La cuarta cosa es que Cristo establece un ejemplo para el hombre. Toda persona tiene que cumplir. Cristo demostró ser un buen ciudadano, en consecuencia también debemos de serlo nosotros. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Ejemplo os he dado. Tenemos que entender esto, mis amados. La quinta cosa es que Cristo tuvo en alta estima tanto el templo como el gobierno. Estando en la tierra recibió los beneficios del templo, como les dije el otro día. Ahí adoró, ministró, el templo le dio beneficios. A ti y a mí, nuestro templo, nuestra congregación nos ha bendecido tanto. Cada vez que nos reunimos, recibimos la bendición y tenemos que cumplir con el templo. Cristo no quería ofender a nadie ni ser de tropiezo. Si se rehusaba a pagar impuestos, habría ofendido a varios. Pero él dijo, para que no se ofendan. Ellos pensarían que Jesús no hacía su parte y que se rebelaba contra el gobierno. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¡Wow! Qué hermoso estamos terminando esta semana. Qué hermosa palabra hemos recibido. Qué hermoso nos lo ha dado el Señor todos estos días. Por eso yo siempre les pido que no fallen, que los espero cada día a las 6 de la tarde. Los espero en la congregación Ruiz Cortines 721 Oriente. Ahí estamos para servirles. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu bendición, por tu amor, por todos los beneficios que tenemos por ser hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos bendición de parte tuya. Te damos gracias por nuestra congregación. Ayúdanos a mantenerla, Señor. Ayúdanos a amarla, a respetarla, a tenerla en alto estima, Padre. Oramos por los pastores, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser buenos pastores y que el pueblo nos respete y nos acepte en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues nos vemos el lunes. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Ruiz Cortines 721 Oriente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.